Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Feliz mañana para todo el mundo. Por acá estamos ya listos para llevarles un excelente programa como todos los días. Desde ya pongo a su disposición las redes sociales del programa, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal. Y por supuesto la mía, @Zambrano Miguel, para que nos dejen todos sus comentarios o sugerencias. Hoy estaremos hablando de algo maravilloso, el estilo de educar a nuestros niños en casa. Por eso vamos a hablar de crianza respetuosa. La palabra crianza deriva de creare, que significa nutrir y alimentar al niño, orientarlo, instruirlo y dirigirlo. En los últimos años ha habido un cambio en la forma en que los padres abordan la crianza de sus hijos. Cada vez más padres están adoptando este enfoque llamado crianza respetuosa, que se basa en la idea de que los niños son seres humanos con sentimientos y necesidades y por supuesto merecen ser tratados con respeto y consideración. Este enfoque también se centra en construir relaciones saludables y amorosas entre padres e hijos. Sí, la crianza respetuosa también se centra en el desarrollo emocional de los niños. En lugar de simplemente castigar el mal comportamiento, los padres que adoptan este enfoque intentan entender las emociones ocultas que puedan estar causando el comportamiento. Se anima a los padres a enseñar a sus hijos habilidades emocionales como la resolución de conflictos, la empatía y la compasión. En la sociedad de hoy, los roles de los padres de familia han cambiado significativamente, ¿verdad que sí? En muchos casos, los padres no solamente salen a trabajar diariamente, sino que han optado por trabajar desde casa y a veces incluso hasta los ignoran. Esta flexibilidad laboral les ha permitido involucrarse más en el desarrollo físico, intelectual y emocional de sus hijos. Los métodos de crianza de los llamados padres modernos son diferentes a los usados por las de generaciones anteriores, como por ejemplo los míos. La carga familiar está distribuida de manera equilibrada entre padres y madres, haciendo que la responsabilidad de las decisiones relacionadas a sus hijos sea de ambos. Escuchen bien, ambos, papá y mamá. Por eso la crianza respetuosa muestra la importancia de aprender del mundo emocional para brindar a los hijos un trato más considerado, con el fin de permitirles que tengan más libertad para ir modelando su personalidad en base a las normas y valores que se les puede transmitir. Sabemos que nadie va a la universidad para aprender a ser padre, ¿sí o no? Sin embargo, tenemos a nuestro alcance todas las herramientas para que nuestros hijos puedan desarrollarse de la mejor forma y que sean personas de bien en el futuro. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que esto de criar a nuestros hijos hoy de manera moderna es lo mejor? ¿Practica usted la crianza respetuosa en casa? Es por eso que tenemos a una invitada maravillosa, Alexandra Lombardo. ¿Cómo estás? Bienvenida al set de Palabra Cierta. Hola, Miguel. ¿Cómo estás Gracias, tú? chévere. No, gracias a ti por aceptar la invitación, Ale. Claro que sí. Quiero que veamos unas entrevistas en la calle para ver si la gente está conectada con esto que llamamos hoy crianza respetuosa. Buenísimo. Vale. La crianza respetuosa es más o menos lo que uno aprendió con los padres de unos, abuelos, familiares, de las buenas costumbres, los buenos modales, una serie de cosas, esa serie de cosas, y lo aplica uno casi como una manera de también que los hijos de uno sean como nos criaron nuestros padres, en un ambiente moral, colectivo, muchas cosas así, y bueno, más o menos ese sería el concepto. Ahorita, porque es la que estamos viviendo, para mí es la mejor, ¿no? Porque hay mucho más información, otro mecanismo de llegarle a los niños. Por supuesto, claro que sí, porque de allí es donde vamos a forjar los futuros padres, los futuros todo. Porque si no, o sea, tantos cambios que hay ahorita no se van a reflejar si uno no lleva una buena base en cuanto a los niños, en cuanto a los valores. Bueno, tener mucho respeto, conocer de los valores, en una enseñanza bien, para que el niño salga bien educado y hacia adelante. Y la educación por delante. ¿La gente sí está conectada con la crianza respetuosa? Bueno, me parece interesante lo que dicen porque no lo relacionan, nadie habla de castigos, nadie habla de eso, sino que hablan de valores, de estamos formando a estas personas que van a, digamos, ser padres también en el futuro. Entonces, a pesar de que quizás no es el tipo de persona que uno cree que puede saber sobre realmente qué es la crianza respetuosa, me parece que suena bastante interesante ese punto de vista en general que escuchamos ahorita. Bueno, y si usted quiere saber a cabalidad qué es la crianza respetuosa, no se aparte de Palabra Cierta, porque en el próximo Negro tendremos a Alexandra Lombardo. Ya venimos.
A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Te ha pasado que viajas a otro país y haces o dices algo y nadie te entiende? O por el contrario, que alguien utiliza alguna palabra que para ti no tiene sentido o significa otra cosa. Y esto no solo pasa con las palabras, también nuestro lenguaje corporal habla y en muchos lugares un simple gesto puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, cuando hacemos el gesto de pulgares arriba para nosotros, así como en España se utiliza para transmitir un mensaje positivo. Ok, vale, está bien, pero en otras culturas su significado es totalmente diferente. En Irán, por ejemplo, se usa como insulto obsceno, mientras que en Japón tiene el sentido de hombre, varón o novio. ¿Qué tal? Esto de verdad que es bastante interesante. Por eso también es un insulto en Grecia. Escuchen bien, en Grecia, en Rusia y en África Occidental. Así que esto definitivamente nos lleva a ser mucho más conscientes con no solamente nuestro lenguaje no verbal, sino con nuestras palabras, porque todo eso puede ser tergiversado. A donde fueres, haz lo que vieres. Y estamos de vuelta en Palabra Cierta, hoy con este tema que en lo particular me encanta porque soy padre de 3 criaturas hermosas. La crianza respetuosa. Es por eso que hoy tenemos a la psicólogo clínico, especialista en modificación de conducta, Alexandra Lombardo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Palabra Cierta. Buenísimo, Miguel. Gracias por la invitación. De verdad me encanta estar aquí y que hablemos justamente de esto. No, yo feliz de estar aquí contigo el día de hoy porque definitivamente es un tema que me apasiona y como pudiste ver en las entrevistas en la calle hay personas que quizás saben de qué se trata la crianza respetuosa, pero otras todavía ni siquiera saben qué es eso. ¿Qué es la crianza respetuosa? Mira, va a sonar un poco loco, sobre todo al principio del segmento, pero yo creo que ni siquiera soy muy fan de la expresión crianza respetuosa. Ok. Porque, bueno, gracias justamente a la desinformación y todos estos patrones que todavía se están arrastrando de crianza y culturales, etcétera, ya se ha como satanizado muchísimo el tema de crianza respetuosa. Sobre todo a las generaciones anteriores o a quienes todavía no lo entienden del todo o están como muy arraigados a esos patrones, lo ven como ridículo, ¿ok? Y a pesar de que yo soy defensora completamente de criar de esa manera, a mí me gusta más hablar de criar de forma consciente. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con, bueno, incluso Conscious Discipline, que hoy en día es una empresa y todo. Creo que el tema de criar de forma consciente tiene mucho que ver justamente con que, así como la tecnología avanza, hoy en día nosotros también tenemos muchísimas más herramientas para entender cómo funciona el cerebro del niño, entender las necesidades, entender qué puedo esperar de ese pequeño ser humano y ser más consciente de la forma como hago las cosas. Ahora, Alexandra, esto es una moda, es una corriente, porque tú y yo que venimos quizás de otra crianza y gente mucho mayor que nosotros viene de otra crianza donde estaba la chola, donde estaba la regla, donde estaba el alón de oreja. ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo una evolución? ¿Hubo quizás un stop? Hey, son niños, son seres humanos, hay que comprenderlos. ¿Cuándo comenzó todo esto? Mira, ¿cuándo? No te sabría decir, pero creo que tiene mucho que ver con eso, con los avances, con la tecnología. Hace poco estaba dando justamente una charla para muchachos de 17, 20 años, que al principio yo estaba súper nerviosa porque yo decía, yo siempre hablo con papás, pero ¿cómo le hablo a esta generación que estas otras anteriores justamente como que no les encanta mucho? Porque yo lo que le decía a los muchachos es que miren, lo que pasa con esas generaciones anteriores es que tratan generalmente de defenderse o estar a la defensiva de lo que no conocen o no pueden controlar, porque las generaciones anteriores creo que tenían como mucha necesidad de tener control y todavía a uno le pasa. Entonces, como esta generación nueva, lo interesante que tiene, bueno, ni tan nueva porque ya hay otra después de la generación Z, sí, es que es una generación que ha normalizado muchísimo la terapia, que los millennials todavía estamos como luchando con esos patrones anteriores y estamos como en esa línea, mientras que la generación Z ha normalizado muchísimo el tema de la terapia, se dio cuenta de que tiene una voz y puede poner límites. Entonces yo vi una frase súper interesante que era como, trabajar con la generación Z es muy difícil, ¿ok? Diciendo un boomer. Cuando en realidad yo creo que lo difícil es trabajar para un boomer, porque es una generación que sobre todo en el ámbito corporativo, etcétera, estaba como muy acostumbrado a ser un poco abusivo, en el sentido de que te pongo horarios extras y punto, y no puedes hablar nada, y es normal que odies a tu jefe, porque tu jefe tiene que someterte, y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y lo podemos ver también, por ejemplo, en las disciplinas deportivas. Uno está acostumbrado a pensar que a lo mejor en el karate, en la gimnasia, la disciplina tiene que ser como castigadora, porque esa es la forma de crear un atleta fuerte, cuando en realidad, si tú tratas de pensar desde el sentido común, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Tú no tienes que maltratar a una persona
para forjarlo, para enseñarle y menos para que esté motivado para hacer algo. Entonces, bueno, esta generación Z básicamente se dio cuenta de que yo no tengo por qué trabajar por algo por lo que tú no me estás pagando o que de alguna manera no mereces eso que yo hago, por decirlo de alguna forma. Pues. Incluso la analogía en la crianza es muy similar, ¿no? Antes probablemente ese papá que te castigaba, que te maltrataba física y emocionalmente era el verdadero papá, pero hoy podemos ver a padres que te entienden, que te comprenden. Ahí está justamente la base de esta crianza respetuosa, comprender, analizar y llevarlo quizás a otra actitud. Sí, mira, yo creo que la clave en la crianza, sobre todo para poder entender todo esto, porque no es algo sencillo, o sea, no hay nada más difícil que romper con un patrón porque yo ni siquiera lo veo como que cambiarle la forma de pensar a otra persona, sino más bien abrir la mente y entender que no es que lo que tú hiciste o lo que tus papás hicieron estaba mal, sino que, bueno, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías y maravilloso, porque hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Incluso hace poco tuve una sesión súper interesante con unos papás que estaban también los abuelitos. Y a diferencia de lo que suele ser, que tú ves a los abuelitos súper resistentes, con los brazos cruzados, con la ceja como arrugada, estos abuelos estaban súper interesados y súper emocionados, simplemente con ganas de hacer las cosas mejor. Y entender, o sea, también es un tema mucho de sentido común. Entender que un niño pequeño que está en desarrollo, que ese cerebro apenas se está empezando a formar, obviamente soy yo el responsable de ayudarlo a regularse, soy yo el responsable de guiarlo y es normal que haga todas esas cosas que antes veíamos como mal. O sea, no puedes castigar un berrinche, por ejemplo. ¿Qué se hace con un berrinche? Porque es lo más normal con los muchachos. Exacto. ¿Qué es un berrinche? Una emoción. Una emoción. Entonces, si tú castigas al niño por hacer un berrinche, es como decirle no puedes sentir una emoción. Entonces, justamente hace poco decía en otro programa qué injusta es la sociedad que uno como adulto puede sentir emociones, que además hay adultos que no saben regularse. Porque tú ves adultos que gritan, que lanzan cosas, que hacen ese tipo de cosas en público. Ah, pero si un niño hace un berrinche, es un mal educado y a ese niño le falta disciplina y le falta una nalgada. Es una cosa completamente incongruente. Me parece muy interesante todo esto porque es el pensar de todos los padres y en la próxima parte de Ale. Quiero que justamente hablemos de eso. Mi esposa, Jovelia Churi, ella practica mucho la crianza respetuosa. Además, tú la conoces, se lee los libros y para ustedes contar. Y a veces yo, Miguel Zambrano como papá, cuando quizás Aranza o Luciano hacen algo, yo digo, bueno, ya tú sabes, Miguel, ¿dónde están los límites de la crianza respetuosa? En la próxima parte, justamente hablando con Alexandra Lombardo, psicólogo clínica, especialista en este tema tan maravilloso como lo es la crianza respetuosa. Esto es Palabra Cierta. Ya venimos. Crianza respetuosa es el tema que estamos abordando el día de hoy acá en Palabra Cierta con Alexandra Lombardo. Ale, nos quedamos con algo muy importante. Nosotros venimos de una crianza quizás muy limitante, una crianza incluso hasta castrante. ¿Cómo hacer hoy con estos chamos que tienen berrinches? Pero no solamente es el berrinche, es el teléfono, son las redes sociales, quizás también como más libertinaje. ¿Dónde comienza el verdadero cambio para que nosotros apliquemos la crianza respetuosa? Bueno, yo no lo veo tanto como libertinaje, por supuesto dependiendo, eso existe claramente, sino como es una generación que está expuesta a demasiada información, ¿ok? Y es una generación difícil por eso. Y para responder a lo que tú dices de cómo hacemos ese cambio, yo creo que la base de criar de una forma más consciente es atenderse primero uno como adulto. ¿Ok? Porque para poder entender al niño, para poder hacer las cosas de la mejor forma posible, para poder aprender a regularme, porque si yo no estoy regulado, o sea, una persona que no está calmada no puede calmar a otra persona. Y si yo no logro eso, si yo no logro entender mis emociones, validarme a mí mismo, etcétera, obviamente más difícil va a ser hacerlo con un niño y más en un momento de crisis, por decirlo de alguna manera. Incluso si uno no sana y uno no trabaja esos patrones y ese niño interno que venimos arrastrando, todo puede ser mucho más cuesta arriba. Por ejemplo, tú puedes tener un papá que las emociones no existían, porque los hombres no lloran, y que a lo mejor ese papá estaba en la calle trabajando, o sea, el papá de este papá estaba en la calle trabajando, y a lo mejor en algún momento se fue, porque bueno, se separó, entonces este niño se sintió abandonado, y hoy en día, como él le quiere dar a sus hijos completamente lo que opuesto a lo que él tuvo, o darle lo que él no tuvo, mejor dicho, se puede ir al otro extremo.
Y ese otro extremo, que es quizás la sobreprotección o la falta de límites, también puede ser bastante dañino. Incluso yo siempre digo, bueno, sobreproteger es peligroso, ¿ok? Por muchas razones. Pero el tema de la falta de límites, que mucha gente, sobre todo las personas que no entienden qué significa criar de forma más consciente, creen que la crianza respetuosa quiere decir que no hay límites. Y yo siempre digo, criar sin límites tampoco es respetuoso. Claro. No poner límites es negligencia, Es ¿ok? así. Para un niño, los límites, aparte de que son parte natural del ambiente social y del desarrollo, es lo que lo hace sentir seguro y que Ok. todo va a estar bien. Entonces, los límites son necesarios. El niño tiene que llorar, el niño tiene que frustrarse, tiene que estar en desacuerdo. Y el trabajo de uno como adulto es estar ahí, contener y mantener ese límite. Antes el límite, Ale, y digo Ale porque ella es @vamos con Ale en Instagram, ¿ok? Para que la sigan desde ya. Ale, antes quizás un límite era un reglazo, era el jalón de oreja, era el empujón o casualmente eso que tanto uno practica dentro de la asertividad, no gritar. Pero ese era el modo de antes. Hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lograr que el niño entienda que eso es incorrecto y sobre todo cómo nosotros nos llenamos de esa paciencia necesaria para que fluya? Mira, bueno, hoy puedo responderte muchas cosas diferentes. Lo primero, el tema de los límites. Yo creo que, no sé, de 10 personas, una quizás sabe lo que es realmente poner límites, ¿ok? Y pasa mucho con la abuela, es que tú nunca le pones límites, porque no están escuchando a esa mamá o a ese papá decir todo el día, no hagas esto, no hagas lo otro, no se pega, no te montes, no toques. Eso no es poner límites. Porque además, interesantemente, un niño pequeño, como hasta los 6, 7 años, no entiende los opuestos, porque su pensamiento es concreto y eso es algo bastante abstracto. Entonces, por más que tú le digas no, 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 él sigue sin saber qué carrizo es lo que estás esperando O sea, de él. decirle no te subas al mueble prácticamente es decirle súbete. Básicamente. No lo entiende, no lo Porque procesa. sigue sin saber qué es lo que esperas de él. Ok. Entonces, es por eso que sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el problema no es que el niño no hace caso, es que tú no sabes dar instrucciones. ¿Cómo se dan? Vamos a Y aprovechar. cómo ¿Cómo es se dan? positivo. Tan sencillo Ajá. como en vez de no te montes, bájate. Ok, Por ejemplo. ok. Y es lo mismo. ¿Y qué significa poner límites? Que el niño sepa qué se espera de él. Que en la silla te sientas, que, no sé, las manos tranquilas, por ejemplo, que hablamos bajito, que no es lo mismo que no grites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, poner límites es mucho más sencillo de lo que uno cree. Que a un niño pequeño, sobre todo un toddler, 2 añitos, 2 y medio, hay que repetirle los límites 1.000 millones de veces. Claro, esa es la forma como aprende. Y no solo repetírselo, sino modelarlo. Y por eso yo siempre digo a las mamás, una típica mala costumbre venezolana y muy latina, ¡no grites! Un niño rara vez hace lo que uno le dice, pero siempre va a hacer lo que uno le muestra. Eso me parece además muy interesante y es esa frase grandiosa del gran Albert Einstein, ¿no? El ejemplo no es una forma de enseñar, es la única forma de enseñar, pero vuelvo a ese punto, tenemos unos parámetros que venimos arrastrando de generación tras generación y se nos hace muy difícil. Quizás hoy nos está viendo un papá por allí que dice, oye, pero qué bonito habla ese psicólogo, pero es que mi hija Pero cada en la vez que yo práctica le... no se puede. Dios mío, ¿ah? Mira, ese es el comentario que más me hacen en Ajá. mi Instagram. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A mí no me funciona. Es más, corrijo, no es el que más me hacen en mi Instagram porque gracias a Dios quien me sigue, aunque le cueste entenderlo, tiene ganas de aprender, ¿ok? Este comentario es muy común cuando un video se viraliza, que son personas que no me siguen, Ujú. no conocen realmente mi metodología, porque además yo soy muy científica. Un psicólogo clínico es muy científico y todo lo que yo enseño está comprobado que funciona, ¿ok? Pero ese comentario de es muy bonito decirlo, pero en la práctica no sirve, eso es seguro. Pueden pasar dos cosas. Hay cosas que sanar ahí. Es una persona que está muy saturada, que es normal en las mamás, que necesita ella contención, o simplemente que no lo estás haciendo bien, ¿ok? Entonces, que a mí me pasa con mis pacientes, es que a mí no me sirve. Entonces, bueno, yo respiro profundo y me siento, vamos a revisar cómo lo estás haciendo. Literalmente muéstrame. Por ejemplo, no sé, el otro día tenía un niñito autista Ok. que todavía no habla, entonces él grita porque quiere que yo le abra el closet. Obviamente, si no me sé comunicar, gritar es lo que me funciona. Entonces yo, que aparte de regañarlo no tiene absolutamente ningún sentido y más un niño con un trastorno de comunicación, entonces yo me agacho, le agarro las manitos y me las pongo en la cara y le digo, abre. Entonces él me mira y le abro la puerta. Básicamente le estoy enseñando que después de que yo digo abre, me abren la puerta. Y le digo a la mamá que me está viendo, ajá, ahora inténtalo tú. Literalmente ella va, se agacha y le dice, dime con palabras. Y yo, eso es demasiado abstracto. Te estoy diciendo que le digas abre, tienes que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, fíjate que aunque yo le estoy mostrando lo que tiene que hacer y le estoy diciendo ahora hazlo tú, ella hizo otra cosa.
Entonces, a las mamás hay que repetirles mucho, hay que guiarlas mucho, sobre todo porque, bueno, porque estamos tumbando todos estos patrones que venimos arrastrando. Entonces, una persona así, bueno, yo trato de echarme para atrás y verlo como desde todos los puntos de vista, desde qué puede estar pasando aquí. Por supuesto, sobre todo tú debes saber de esto, cuando un video se hace viral, llega gente que no tiene nada que ver con el contenido de uno. Claro. Y ahí muchas veces esos comentarios agresivos hablan más de las carencias de esas personas que de lo que uno está diciendo como tal. Madres desesperadas, padres desesperados que nos están viendo a esta hora de la mañana, ya para ir despidiendo, ¿qué les recomendamos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Hacia dónde tienen que ir? Porque definitivamente criar es un arte. Mira, busquen ayuda, básicamente. Yo creo que sin los extremos, como hablábamos antes, tener demasiada información no sirve. Porque entonces sigo todas las cuentas de crianza respetuosa de Instagram, trato de hacer todo, pero nada me sirve, porque además es mentira que yo dándote un tip por Instagram tú vas a cambiar la forma de criar o tu hijo va a dejar de hacer berrinches para siempre. Entonces demasiada información tampoco. Pero si ya tú te sientes abrumada, no sé qué hacer, o como me pasa con muchas mamás de bebecitos de 15, 18 meses, mira, no tengo ni idea de qué estoy haciendo y quiero aprender, también es válido. Y más importante, si tú sientes mucha resistencia, te parece ridículo o te da rabia que tu hijo tenga que llorar tanto y no sabes cómo hacer, busca terapia tú también. Porque uno como adulto, para poder manejar esto de la mejor forma posible, porque no es nada fácil criar, no es fácil, lo primero que uno tiene que hacer es trabajarse uno. Y luego busco ayuda a ver cómo hago esto, que bueno, que lamentablemente no tiene un manual de instrucciones. Totalmente. Si uno imagínense, uno ya tuviese ese aprendizaje bastante desarrollado. Señores, la crianza es vital, además que es el futuro no solamente de Venezuela, sino del mundo, a ser conscientes. Como decía nuestra querida invitada de hoy, Alexandra Lombardo, @vamosconale. Gracias por habernos visitado el día de hoy acá en Palabra Cierta. Mucho éxito y por favor a contactarla. Esto fue, como ya saben, Palabra Cierta todos los días, llenándolos de buen conocimiento, de herramientas valiosísimas para que ustedes puedan enfrentar el mundo de una mejor manera. Cuídense mucho, pórtense bien. Bye, bye.